Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos comunidad de Voces Nuestras. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Informativo Mesoamericano, un espacio donde amplificamos las voces de los pueblos y comunidades en resistencia. Hoy les acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia con las noticias que importan, contadas siempre desde una perspectiva popular, comunitaria y feminista. Sabemos que en este momento la región enfrenta tiempos difíciles y las políticas antiderechos de gobiernos como el recién electo de Trump en los Estados Unidos han tenido un impacto rápido y devastador en todo el continente. En Centroamérica y en muchas partes de Latinoamérica, el aumento de los feminicidios, los ataques contra la comunidad LGBTIQA+, las políticas antimigratorias y los retrocesos en derechos ambientales son solo una pequeña parte de una realidad muy triste que se profundiza cada día más. Pero hay algo que no podemos permitir que se apague: la lucha por la dignidad, por la vida, por nuestros derechos. Nos toca a nosotros y nosotras alzar la voz, organizarnos y salir a luchar por la justicia que nos han arrebatado. A todas las personas y comunidades que están pasando por la peor parte de esta crisis, siendo desplazadas y desplazados de sus territorios, viviendo a diario la violencia, la desigualdad y la discriminación, les recordamos que estamos juntas y juntos en esto. La lucha sigue, la resistencia y la solidaridad también. Por eso, como cada semana, seguimos informando con la digna rabia que nos moviliza y la alegre rebeldía que nos une en la lucha por un mundo más justo. Y esto no sería posible sin la red de corresponsales y nuestras organizaciones aliadas en toda la región, que cada día construyen comunicación para el buen vivir. Un fuerte abrazo de verdad a todas y todos. Sin más, comencemos con los titulares de esta emisión número 857. En México, el caso de doña Ernestina Asensio llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras casi 18 años de impunidad. En Panamá, movimientos sociales rechazan intentos de injerencia de Donald Trump sobre el Canal de Panamá. En Costa Rica, organizaciones feministas forman la Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres ante el aumento de feminicidios. En Guatemala, Brigada Médica Cubana celebra 25 años de solidaridad con los pueblos del mundo. En México, colectivas y ONGs exigen la aprobación de la ley vicaria en Veracruz. En Nicaragua, reforma constitucional de Ortega elimina los poderes del Estado y refuerza el control presidencial. En México, 4 feminicidios registrados en Puebla en los primeros 15 días de enero de este año. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. La decisión de emigrar hacia otro país, mi mamá la tomó porque en Nicaragua estaba muy difícil la situación y ella se vino junto con una hermana mía a buscar vida aquí. Me dejó de una tía mía y cuando ellas estuvieron aquí casi un año, ella tomó la decisión de mandarme a traer para que estuviéramos juntos como una familia que éramos unida. Entonces me explicó de que en ese trayecto veníamos de forma ilegal. Iba a ser un poco complicado porque íbamos a caminar por montes, íbamos a pasar un río que teníamos que mojarnos un poco y que teníamos que dormir en una casita sola y que al día siguiente ella me recogía en un lugar que ya habían establecido con los coyotes que nos traían. Entonces yo me vine con una hermana mía para acá. Lo que me tocó a mí fue un poco difícil porque yo vine aquí recién cumpliendo 11 años y a mí me tocó trabajar en agricultura cortando tomates. Entonces ya no pude estudiar. Lee la historia completa de Juan Carlos Manzanares Rostrán en el sitio web revistamiradasmoradas.com. En México. Este 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, inició la audiencia pública contra el Estado mexicano por el caso de doña Ernestina Asensio Rosario, mujer nahua de las sierras de Veracruz,
quien en 2007 fue víctima de violencia sexual, tortura y discriminación racial a manos del ejército mexicano. El 25 de febrero de 2007, doña Ernestina fue encontrada por su hija, Marta, tirada en el suelo en el monte donde llevó a pastar sus borregos. Los soldados se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera. Fue lo que le dijo doña Ernestina a su hija Marta y luego se lo reiteró a varios de sus hijos. En el contexto cultural, lo que manifestó doña Ernestina significa que la violaron. La señora Ernestina falleció sin recibir la atención que requería la madrugada del 26 de febrero de 2007. En la necropsia practicada a doña Ernestina se encontraron restos de líquido seminal. Sin embargo, antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, en una entrevista realizada por una periodista, manifestó que la señora murió de gastritis crónica. El Estado mexicano no solo ignoró su testimonio y desestimó pruebas clave, sino que obstaculizó la búsqueda de justicia de su familia. Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe analizar la responsabilidad del Estado en estos hechos y en la impunidad que rodea a este caso. Soy Patricia Benítez Pérez, integrante de una de las 6 organizaciones que está representando a las víctimas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Ernestina Asensio contra México. Doña Ernestina fue una mujer de 73 años que en el 2007 fue agredida sexualmente y torturada por integrantes del ejército mexicano. Ella era una mujer que tenía 73 años y mujer indígena, mujer empobrecida. Por eso es tan importante que casi a 18 años que sucedieron los hechos que le causaron la muerte a doña Ernestina, México quede exhibido ante la opinión pública internacional de lo que hizo y de lo que no hizo. La CIDH examinará si el Estado mexicano cumplió con su deber de investigar y de sancionar a los responsables, y también si adoptó las medidas para prevenir la repetición de actos similares. Además, la Corte evaluará si el Estado mexicano incurrió en discriminación racial en el caso de doña Ernestina, debido a su origen indígena y su condición de mujer. Las pruebas desahogadas en el presente caso deben llevar a la Honorable Corte a la conclusión de que el Estado es responsable por la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército Mexicano perpetraron contra doña Ernestina Asensio Rosario, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna que pudo salvar su vida. También debe condenar al Estado por la discriminación racial feminicida ejercida contra ella por el hecho de ser mujer, indígena, nahua, empobrecida, monolingüe y adulta mayor. Las autoridades estatales no solo ignoraron el testimonio de doña Ernestina sobre el ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, desestimaron evidencias clave para esclarecer los hechos, desviaron y archivaron indebidamente su investigación, sino que también intentaron frustrar la búsqueda de justicia de su familia, recurriendo a su secuestro para impedirles impugnar la decisión. El caso de doña Ernestina Asensio evidencia hasta dónde es capaz de llegar el Estado para encubrir la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos y de las barreras que persisten para poder acceder a la verdad y a la justicia en México. La impunidad que ha rodeado el caso de doña Ernestina durante años es un reflejo de los desafíos que enfrentan las víctimas de violencia sexual y discriminación en México, especialmente en comunidades indígenas. La audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa una oportunidad histórica para que se haga justicia en este caso emblemático y se siente así un precedente para la protección de los derechos de todas las mujeres indígenas, no solo en México, sino en toda la región. Cuando unimos fuerzas, las organizaciones de la sociedad civil, en este caso, estas 6 organizaciones, con ustedes, con voces nuestras, es fundamental. El hacer redes de apoyo, el tener la certeza que la sociedad civil está para eso, para defender y para poner en el debate público las ausencias de los estados. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, seguiremos dando cobertura a este caso.
En Panamá, la soberanía de este país sigue en la mira de los Estados Unidos. Las recientes amenazas de Donald Trump y otros actores del poder político estadounidense buscan justificar una mayor injerencia sobre el Canal de Panamá, mientras los movimientos sociales y populares responden con firmeza en defensa de su autonomía. Para conocer más sobre este contexto y las reacciones desde el pueblo panameño, nos informa nuestra compañera Betsy Batista de Radio Temblor Internacional. Estados Unidos, en su acostumbrado accionar para seguir presionando a favor de sus intereses, en esta ocasión por el control del Canal de Panamá, en la consecución de ese objetivo, sus personeros, como el representante republicano Dusty Johnson, presentó a principios de enero un proyecto de ley que autorizaría al presidente Trump la compra del Canal de Panamá. Por otro lado, el Senado de Estados Unidos realizó recientemente una audiencia sobre el Canal de Panamá, donde se discutió sobre las posibles violaciones al Tratado de Neutralidad y del supuesto control de China en el manejo del canal, además de sus puertos. Sumado a esto, próximamente Panamá recibirá la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El gobierno de Panamá y la autoridad del Canal de Panamá han respondido de manera débil las amenazas de Trump, y quienes han salido realmente en defensa de la soberanía nacional han sido los movimientos sociales, populares y académicos, quienes han rechazado de manera tajante el intervencionismo moderno norteamericano y abogan por la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los asuntos internos. Escuchemos declaraciones de Ana Yancy Turner, abogada y docente universitaria, activista del Servicio de Paz y Justicia en Panamá, SERPAC Panamá. Les habla Ana Yancy Turner desde Panamá para Radio Temblor. Nuestra opinión en relación con las declaraciones del Donald Trump, mandatario norteamericano, de 21 de diciembre, de 7 de enero y del día en que toma posesión, en el sentido de amenazar con tomarse el canal sin descartar el uso de la fuerza, de no producirse la rebaja de los peajes a los barcos norteamericanos que pasan por el canal, nos parece totalmente intervencionistas de nuestros asuntos internos y en esa línea violatoria del derecho internacional público, de los principios de convivencia entre las naciones y asimismo de violan los tratados Torrijos-Carter que establecían claramente que el canal iba a pasar a manos panameñas de manera definitiva el 31 de diciembre de 1999, es decir, hace 25 años. Por otro lado, senadores y representantes republicanos en esa misma línea de pensamiento están planteando que Estados Unidos debe comprar el canal. Imagínense, para que se apruebe una resolución en el Senado en ese sentido de que se autorice al presidente para comprar el canal y a la vez exija al gobierno panameño de romper relaciones con China. Definitivamente que la visita de Marco Rubio va a ser en el mismo sentido este 31 de enero a Panamá y definitivamente que repudiamos estas declaraciones. Ya analistas, académicos y demás han refutado todas estas aseveraciones señalando que son totalmente mentiras y que definitivamente el pueblo panameño en unidad nacional debe defender su territorio bajo el esquema de una sola bandera, un solo territorio. Desde Panamá, ciudadana Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. La decisión de migrar es una decisión muy difícil, pero es una decisión personal. Si bien es cierto, podemos buscar redes o por lo menos encontrar la forma de que cuando lleguemos al otro lugar no estar sola. Ojalá que esas redes sean mujeres. Así como todo principio es duro, ser migrada en Costa Rica puede extender esa dureza durante años. Y lo único que logra como salvarnos, o en mi experiencia, lo único que me ayudó a sobrevivir estos 5 años fue la colectividad. Entonces sí, para mí es muy importante, ¿verdad?, que entre mujeres tratemos de sanar la forma en la que convivimos con otras mujeres para que podamos tener una red bonita
de amigas que nos acompañemos, porque sí es como muy importante colectivizarnos para sobrevivir. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Costa Rica. En Costa Rica, la indignación crece tras el asesinato de 3 mujeres en menos de 12 horas, una crisis que ha llevado a la formalización de la Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres. Esta coalición está integrada por 43 organizaciones y colectivos feministas y defensores de derechos humanos, que exigen la declaración de emergencia nacional ante la violencia feminicida. Además, critican la falta de acciones efectivas por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, señalando que su respuesta ha sido insuficiente y alejada de las realidades que enfrentan miles de mujeres en el país. Escuchemos a Enid Cruz, vocera de la Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres. Hola, les habla Enid Cruz desde el movimiento de resistencia que se está formando acá en Costa Rica. Las activistas, las feministas, las organizaciones de mujeres, tanto organizadas como las mujeres desde las comunidades, nos estamos dando la oportunidad de unirnos en un gran movimiento que dé respuesta a la crisis que está viviendo este país. Hemos vivido en menos de 12 horas el asesinato de 3 mujeres. En lo que va del año hemos tenido 5 mujeres asesinadas. Pero no solamente eso, sino que estamos teniendo retroceso en cuanto a derechos que habíamos adquirido a través de las luchas sociales. Hoy tenemos un poder ejecutivo que está amenazando con derogar reglamentos, pero también aplicar otro tipo de normativas que va en contra de los derechos de las personas en su diversidad. Este es un llamado para abrir un espacio de unidad en la diversidad, un espacio articulado y descentralizado, un espacio feminista e interseccional, un espacio autónomo, apartidista pero con incidencia política, un espacio comunitario y transformador que nos ayude a todas los y las costarricenses comprometidos con una sociedad igualitaria, con una sociedad donde prive el derecho a movernos desde cada uno de nuestros espacios, a articularnos y dar una respuesta al Estado, pero también a nosotras mismas como actoras activas en estos procesos, a tomar iniciativas y a hacer que esta declaratoria de emergencia nacional que estamos haciendo las organizaciones se aplique con acciones concretas que puedan frenar esta oleada antiderechos que estamos viviendo en este país. Entre las demandas de la alianza destacan la implementación de políticas públicas urgentes, el fin de la violencia institucional y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres. Además, las organizaciones llaman a la movilización y a la articulación de redes de apoyo en comunidades, instituciones y espacios de trabajo, recordando que la lucha por la vida de las mujeres es una tarea de todas y todos. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta es la información. En Guatemala. Desde 1998, la Brigada Médica Cubana ha sido un ejemplo invaluable de humanismo, altruismo, solidaridad y compromiso con el internacionalismo. Con médicos y especialistas en salud, ha proporcionado atención sanitaria de alta calidad a todos los rincones más remotos de Guatemala, demostrando un profundo sentido humanista. El pueblo guatemalteco reconoce a la Brigada Médica Cubana en cada comunidad que han alcanzado estos hombres y mujeres, héroes de bata blanca, comprometidas y comprometidos con la salud en la tierra del Quetzal y en otros continentes. El estudio Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba al Mundo, del economista guatemalteco Henry Morales, destaca el significativo aporte de la nación cubana, bloqueada por Estados Unidos desde 1960. Momentos excepcionales como los huracanes, la erupción del volcán de fuego, diversas inundaciones y la pandemia del COVID-19, así como el impacto de la Operación Milagro y miles de vidas salvadas día a día, jamás serán olvidados. En el 172 aniversario del natalicio de José Martí, se cumple la máxima: la mejor manera de decir es hacer.
La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Ariana Fabré, de la Brigada Médica Cubana, sintetiza el significado del legado de José Martí en la cultura de solidaridad con Guatemala y el mundo. Mi nombre es Ariana Fabré Smith, pertenezco a la Brigada Médica de Cuba, acá en Guatemala, laborando. Hace más o menos 16 meses que me encuentro acá en Guatemala. Para nosotros el legado de José Martí, que hoy se cumple el 172 aniversario de su natalicio, es excepcional. José Martí para nosotros es nuestro apóstol, es nuestro guía, es aquel poeta y combatiente que nos enseñó tantas cosas para nosotros poder hoy llegar a donde estamos, con sus ideas, con su legado. Es así como también nos ha indicado a todos los pinos nuevos que hoy y a lo largo de la historia de Cuba hemos librado tantas batallas de cómo hacer, de cómo librar, pero casi siempre y sobre todas las cosas con la solidaridad de entre nosotros y todos los pueblos de Latinoamérica. Es por eso que hoy siempre tendremos que sentirnos orgullosos de que él haya formado parte de nuestra historia, de que él haya formado parte de la historia de toda Latinoamérica y de que hoy los recordemos con tanto cariño como hoy lo hacemos. El principio de solidaridad y altruismo es la base fundamental del trabajo que realizan en los países en donde han llegado, comentó Fabré. Nosotros los Pinos Nuevos, la juventud de Cuba, nuestros médicos de batas blancas, que hoy estamos en diversos lugares del mundo brindando nuestra solidaridad, que precisamente eso fue por lo que tanto él abogó antes y después de nuestra revolución. Acá nosotros nos encontramos en los lugares más recónditos del país y sobre todas las cosas con el principio de solidaridad, sobre todas las cosas con el principio de altruismo y sobre todas las cosas con el principio de hermandad de todos los pueblos de Latinoamérica. Hemos observado muchos problemas de salud, pero esa es nuestra misión, identificarlos y tratarlos con el personal local. Sí, efectivamente hay lugares muy apartados acá que sí se ven muchos problemas de salud que pueden ser reversibles a largo o a temprano plazo, pero que es precisamente para eso que estamos, para brindar el poco conocimiento que nosotros tenemos, para brindar el recurso humano y para tratar de solventar en lo que más podamos es ayudar junto con el personal médico que tiene Guatemala, unidos con ellos, brindar nuestra solidaridad y tratar de elevar esos índices de desnutrición que hoy cuenta Guatemala. Ponerse en el lugar del paciente y dar la mayor calidad en el ejercicio de la medicina es nuestra misión. El consejo más valioso que es sentir como uno mismo la carrera de medicina, que es sobre todo la incondicionalidad, es sobre todo el altruismo, es sobre todo ponerse en el lugar del paciente y tratar de dar la mayor calidad en el ejercicio médico y sobre todas las cosas llenar esos espacios y llegar hasta donde nosotros podamos llegar para así poder revertir, en caso de poderlo hacer, toda la condición médica deficiente que pueda existir en diversos lugares. El internacionalismo es la ternura de los pueblos. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Tenemos sabiduría
no es solo un taller de cómo aprender a saber sobre tu ciclo menstrual, sino es también el autoamor. Y el amor hacia los demás, hacia tu mundo, hacia la gente, hacia saber que eso es cíclica, que la luna, que la tierra, que, o sea, no solo sangramos, no solo somos, sino somos tan importantes y no nos damos cuenta hasta que conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestra menstruación, conocemos nuestras hormonas, somos guardianas de nosotras mismas, estamos muy comprometidas a que las niñas también lo sean. Entonces creo que el taller de Niñas Sabias es un taller completo porque puedes aprender de las demás y también puedes llevarte algo muy bonito de ellas, lo mejor de ellas, diré yo. Menstruamos sanas, seguras y sabias. Para más información, visítenos en niñasabias.com y vocesnuestras.org. Las niñas, este es el don de las niñas. En El Salvador. A finales de 2024, El Salvador cuenta con una nueva ley que permite la minería metálica, lo que sigue generando controversias y preocupaciones legales. En la siguiente nota, Gerardo Castro nos detalla los antecedentes de la disputa legal entre el Estado salvadoreño y la empresa Pacific Rim, así como las implicaciones de la reciente legislación que podría reactivar la minería metálica en El Salvador. Escuchemos más detalles de esta compleja situación con la perspectiva del abogado especializado en arbitraje internacional Luis Parada en una nota de Radio YSUCA en El Salvador. El Salvador tuvo actividad minera metálica en el siglo pasado, siendo la única mina con producción esporádica la ubicada en San Sebastián, en el departamento de la Unión, la cual cesó operaciones alrededor de 1999. Sin embargo, esta mina sigue generando drenaje ácido, lo que explica el color anaranjado del río en la zona, señala Luis Parada, abogado especializado en arbitraje internacional. Parada recuerda que en su momento la empresa Pacific Rim, que luego se llamó OceanaGold, hizo trabajos de exploración minera y solicitó autorización para extraer minerales en el país, pero su petición fue denegada. Como consecuencia, el 30 de abril del 2009, la compañía inició un arbitraje contra El Salvador, amparándose en la Ley de Inversiones del país y en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Pacific Rim exigió una compensación de $314 millones, argumentando que la negativa a otorgarle la concesión para el proyecto El Dorado representaba, en la práctica, una prohibición de la minería metálica, lo que según la empresa violaba las obligaciones de El Salvador, tanto bajo su legislación nacional como bajo el derecho internacional. El Salvador, por su parte, defendió que Pacific Rim no cumplía con los requisitos para obtener la concesión de explotación minera y que, por lo tanto, no había incurrido en ninguna violación legal ni tenía responsabilidad alguna de pagar compensación. Primero, la demanda de Pacific Rim era de $314 millones inicialmente. Luego, por diferentes errores que nuestros peritos pudieron encontrar, la demanda al final del proceso, fue corregido esa cantidad a $250 millones. Entonces era una cantidad bastante grande. El arbitraje duró 7 años, tuvo 3 etapas. Luis Parada enfatiza que El Salvador ganó el arbitraje y no tuvo que pagar la suma demandada. Además, la empresa demandante fue condenada a reembolsar al Estado salvadoreño $8 millones más $100,000 en intereses para cubrir parte de los costos del proceso. Parada también advierte que si el gobierno utiliza los estudios de exploración de OceanaGold para reactivar la minería, podría enfrentar problemas legales, ya que estos estudios fueron realizados por una empresa privada que finalmente no obtuvo autorización para operar en el país. Esto podría derivar en una nueva demanda contra el Estado. Desde 2024, El Salvador cuenta con una nueva ley que permite la minería metálica, lo que según el abogado podría exponer al país a litigios internacionales, pese a que en la nueva Ley General de Minería Metálica el artículo 6 establece que el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país. El abogado Luis Parada considera que siempre existe un riesgo de una demanda internacional. La misma ley contempla que el Estado lo podrá hacer a través de sociedades en las que posea participación accionaria.
Sin embargo, Parada advierte que este modelo no es viable sin la participación del sector privado y que su implementación podría facilitar actos de corrupción, ya que no se conoce quiénes serán los posibles socios estratégicos. Se presta a una gran corrupción porque quién sabe quiénes van a ser los socios, quién sabe quiénes van a tener ingresos, pero total que históricamente a la población en general le queda muy poco. Sobre las recientes declaraciones de Nayib Bukele respecto a la cantidad de oro en el país, Parada considera que la cifra mencionada, 50 millones de onzas, es una exageración. Según los estudios realizados por Oceana Gold en El Salvador, se estima la existencia de 1.4 millones de onzas de oro. Sin embargo, aclara que esta cifra tampoco puede tomarse como definitiva, ya que no se realizó un estudio de factibilidad. No obstante, sí demuestra que las estimaciones oficiales están lejos de la cantidad mencionada por el presidente. Parada también señala que la ley anterior establecía requisitos específicos para otorgar permisos de exploración minera, mientras que la nueva normativa no los detalla. En su lugar, deja en manos de la Dirección General de Hidrocarburos y Minas la definición de los criterios, lo que según el abogado podría generar un marco regulatorio flexible y sujeto a intereses particulares. A esto se suma la falta de transparencia, ya que no se ha informado que empresas podrían participar en la explotación minera. Parada advierte que algunas compañías podrían estar actuando en complicidad con el gobierno. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. En México. En Veracruz, diversas organizaciones de mujeres y colectivos sociales están exigiendo la aprobación inmediata de la ley vicaria, que busca proteger a las mujeres de la violencia ejercida a través de sus hijos e hijas. Aunque la tipificación de esta ley ya se ha aprobado en 15 estados de México, en Veracruz aún sigue pendiente, lo que ha generado una fuerte respuesta de las colectivas como las Orquídeas Insurrectas, Violetas Radicales y Mano Amiga Buscando Desaparecidos. Para ahondar en este tema, nuestra compañera Leticia Hernández conversó con la abogada y activista Imelda Torres Sandoval. Escuchemos la información en la siguiente nota. En este espacio del informativo Voces Nuestras, les saludo desde Radio Guayacocotla, en México. La ley vicaria es histórica y convierte a nuestro país en un referente en América Latina para proteger los derechos de los niños, niñas y sus madres contra esta forma de violencia. Ya que la violencia vicaria es cualquier acto o omisión que con el objetivo de causar daño a la mujer se dirige contra las hijas o hijos o adolescentes. Tenemos la palabra de la abogada Imelda Torres Sandoval, que nos amplía más sobre la violencia vicaria. Y pues sí, hay que platicar de violencia vicaria porque es una modalidad de violencia de género que ha sido muy recurrente y que desafortunadamente, como ustedes lo mencionan, aún no se actualiza la ley en Veracruz para incluir esta tipificación y poder sancionar esta conducta. Y bueno, pues cuéntanos también por qué es importante o platicar de este tipo de violencia y cómo se da este tipo de violencia. Este tipo de violencia se empezó a documentar a través de los peritajes que se hacen cuando hay denuncias de violencia, porque cuando hay este tipo de denuncias, las víctimas, que por lo general son las mujeres, pues son entrevistadas por trabajadoras sociales y por psicólogas o psiquiatras en el proceso de denuncia. Entonces, en estos estudios se empezó a documentar que la pareja, en este caso la mayoría de los hombres que son denunciados por violencia, utilizan a los hijos para dañar y para someter y para controlar a la pareja. Entonces, precisamente lo más común es que se sustraiga a los menores cuando hay una orden judicial ya de custodia a favor de la mujer, y pues se llevan a los niños con tal de molestar o de dañar a la pareja, ¿no? Pero ha habido casos muy extremos donde incluso se ha privado de la vida a los menores por lastimar a la pareja. Entonces ese es el de lo que estamos hablando y de la gravedad del asunto de la violencia vicaria. Y como bien ustedes lo mencionaban, esta reforma es muy reciente, tanto en el Código Penal como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A nivel nacional ya se está hablando de violencia vicaria, ya está esta modalidad, pero en el Congreso local de Veracruz no se ha hecho el trabajo de armonización, de actualización de la legislación
local de Veracruz para incluir este tipo de violencia. Entonces, pues aquí dejaríamos una llamada de atención para los diputados de Veracruz, las diputadas, pues que atiendan en verdad la agenda de género en este sentido y que pues pongan en prioridad armonizar la legislación en este sentido, porque sí hay casos en Veracruz, lo estamos viendo con el caso de Marifer Turrell. Ahí es un asunto muy complejo porque también dentro de este tipo de violencia vicaria ocurre mucho cuando la pareja tiene poder, tiene dinero, tiene economía fuerte y bueno, pues llega incluso a corromper autoridades judiciales. En el caso de Marifer Turrell, el escándalo ya llegó a Ciudad de México, la fiscal Berta Luján tuvo que destituir al Ministerio Público que atendió el caso porque hubo ahí irregularidades, incluyendo pues que Marifer estuvo detenida arbitrariamente, sin sustento. Pues muchísimas gracias, maestra Imelda Torres Sandoval, por compartirnos y contextualizar más de esta violencia vicaria y bueno, también vamos a darle seguimiento. Desde Radio Guayacocotla informó Leticia Hernández para el informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. 200 años de resistencia, 200 años de combate, 200 años contra el imperialismo. Bolívar versus Monroe. Monroe popularizaba su famosa doctrina América para los americanos. Se justificaba así la supremacía yanqui, colonialista, racista y patriarcal en todo su patio trasero. Bolívar ya lo advertía. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. En 200 años, la doctrina Monroe ha propiciado invasiones militares, golpes de Estado, bloqueos económicos. Pero los pueblos de nuestra América aún no han colgado los guantes. A 200 años de aquella nefasta doctrina Monroe, seguimos gritando: ya no más América para los gringos, nuestra América para el pueblo nuestroamericano. En Nicaragua. El Parlamento Nacional, controlado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aprobó una reforma constitucional que elimina los poderes del Estado y crea órganos dependientes del régimen. A partir de esta reforma, aprobada por los diputados sandinistas, se crean nuevos órganos del Estado que están subordinados a la presidencia de la República, que controlan Ortega y Murillo. Con esta reforma, el régimen de Ortega da por enterrada la frágil democracia que se había intentado construir a partir de 1990 y que, aunque con dificultades, continúa durante 3 gobiernos sucesivos hasta que Ortega asumió nuevamente la presidencia en 2007. Los diputados sandinistas, fieles a la dictadura de Ortega y Murillo, elogiaron la nueva reforma, elaborada a la medida de la pareja dictatorial. Porque con esta reforma constitucional estamos enterrando y superando todos estos preceptos, conceptos, formatos, prácticas de estados instrumentalizados por el imperialismo norteamericano, dejando completamente claro que hay un único poder y es el poder que reside en nuestro pueblo. Y que a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional se denominarán órganos del Estado, con excepción del Ejecutivo, que será la Presidencia de la República, que está integrada por un copresidente y una copresidenta. Desde el exilio, los grupos opositores calificaron esta reforma aprobada en el Parlamento como un golpe de Estado en Nicaragua y lamentaron que el país regrese a la oscuridad de los años 80, cuando un partido también mantenía subordinada a la población. La exguerrillera disidente sandinista Mónica Baltodano, desde el exilio, lamentó la aprobación de esta reforma, la cual, según ella, otorga poderes absolutos a Ortega y Murillo, quienes buscan establecer una dinastía en Nicaragua. Este es un adefesio que para poderlo someter deberían haber convocado a una asamblea constituyente, porque es un nuevo totalmente esquema de país. Entonces, me parece que responde a los intereses particularmente de Chayo Murillo,
a sus anhelos de heredar el poder y de heredárselo a sus hijos. Entonces me parece adecuado calificar todo esto como un autogolpe. No es constitución, es una constitución chamuca, y realmente lo que hay es una eliminación total de la institucionalidad mínima democrática que todavía quedaba en la Constitución. Además de la desaparición de los poderes de Estado, con la reforma constitucional aprobada, se legalizan una serie de abusos que ya cometía el régimen de Ortega, como la expulsión de opositores del país, la eliminación de la competencia política, la legalización de los grupos paramilitares armados, la aprobación de las confiscaciones de bienes a cualquier persona que se oponga al gobierno, entre otros abusos. Esta es la información desde Nicaragua. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Te imaginas vivir un aborto espontáneo y que en lugar de recibir atención médica, tu próximo destino sea la cárcel? Soy un claro ejemplo de qué es lo que afecta la penalización del aborto. No solo porque se pierde la libertad, sino que perdés el contacto con tus seres familiares. En mi caso, yo ya tenía un niño, perdí el derecho a tener todos esos momentos tan importantes en la vida de un niño. En El Salvador, la criminalización del aborto lleva a muchas mujeres a ser encarceladas y enfrentar injusticias graves, especialmente a las mujeres más pobres. Desde 2009, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha trabajado incansablemente para liberar a mujeres condenadas, pero el proceso es largo y difícil. Inspiradas por una organización mexicana llamada Las Libres, la agrupación se vio motivada a seguir luchando por un cambio en la legislación en El Salvador. Es aquí donde nace la campaña de las 17. Esta campaña se lanzó en el 2014 con el propósito de visibilizar la problemática de la penalización absoluta del aborto y visibilizar la historia de las mujeres condenadas. La campaña busca evitar que las mujeres enfrenten cargos injustos, apoyar a las que ya están en esta situación y educar a la comunidad sobre la importancia de respetar los derechos reproductivos. En palabras de una de las mujeres que fue encarcelada, la campaña significa un apoyo a aquellas mujeres que estaban olvidadas en la prisión. En El Salvador aún queda un camino largo por recorrer, y en el actual contexto de retrocesos democráticos que se vive, la colectividad es fundamental para avanzar hacia un futuro más justo. Unite a esta lucha compartiendo información y apoyando organizaciones locales. No dejemos que la vida de las mujeres y las personas gestantes se marchiten. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En México. Durante los primeros 15 días de enero de 2025, el estado de Puebla ha registrado 4 feminicidios, según informó el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero en Puebla, México. Este alarmante hecho resalta la persistente violencia de género en la región y pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas efectivas para frenar estos crímenes. Vamos con el reporte de Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Sinaca en Puebla, México. Saludos a todos nuestros amables radioescuchas de este espacio informativo Voces Nuestras. El día de hoy me es muy lamentable compartirles que, de acuerdo con información del periódico E-Consulta, van 4 feminicidios durante los primeros 15 días del año 2025 en el estado poblano. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en el sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. De acuerdo con el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. Número 1. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Número 2. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima.
4. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y 7. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Es muy importante conocer estas herramientas para la investigación y actuación en los casos de feminicidio. Esto es un gran paso para la procuración de justicia. Y retomando la información del periódico E-Consulta, 4 feminicidios se han registrado en el estado de Puebla en lo que va del año 2025. Así lo anunció el Observatorio Social de Violencia Social y de Género de la Ibero en su cuenta de Instagram. Es decir, cada 3 días ha ocurrido un asesinato en contra de mujeres en el territorio poblano. ¿Quiénes fueron las víctimas? Dulce Carolina N., de 31 años de edad, quien fue encontrada debajo de un árbol en el municipio de Venustiano Carranza. Su cuerpo presentaba huellas de violencia y lesiones en el rostro. Su desaparición fue reportada un día antes de su hallazgo, el 2 de enero, en el municipio de Sosocolco de Hidalgo. Génesis, de tan solo 10 años, desapareció el 12 de enero en Cuautlancingo. 3 días después, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y tortura en el mismo edificio donde ella vivía. 2 víctimas también no identificadas. El primer caso es del feminicidio sin identificar de una mujer de aproximadamente 30 años, encontrada el 5 de enero en el municipio de Tlahuilotepec. Su cuerpo se encontró exhibido en público, envuelto en bolsas plásticas y presentaba huellas de violencia. El segundo caso se trata del cadáver de una mujer encontrada semidesnuda y en estado de descomposición en las inmediaciones del río Atoyac, en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla capital. La incidencia del feminicidio en México en los últimos años, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2015 al 2024, esta forma de violencia de género en mujeres de entre 0 a 17 años ha aumentado en el último año. De enero a agosto del 2023 se registraron 46 casos de este delito contra niñas y adolescentes, pero en el 2024, durante los mismos, la cifra aumentó a 54 casos. Hoy, y como siempre, es pertinente seguir cuidándonos, pues el aumento creciente y las consecuencias de estos actos de violencia en contra de las mujeres están terminando con la vida de muchas de nosotras. Con información de Patricia Emiliano Franco desde Radio Comunitaria Chinaca en Puebla, México, informó para Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Desde Colombia para Voces Nuestras. Claro que estaba allá, claro que conozco el trabajo de ustedes. Además, hemos utilizado el material de ustedes en muchas de nuestras formaciones y capacitaciones. Estamos felices que estén de cumpleaños. Adelante, Centro de Producción Voces Nuestras. Deseo enviar un saludo caluroso a toda la gente que trabaja en Voces Nuestras, a toda la gente que se beneficia de los servicios que ustedes ofrecen en la República Dominicana. Un fuerte abrazo y que sigan cumpliendo muchos años más. Desde Sudamérica, desde el corazón de Sudamérica hasta Centroamérica, para abrazarles y estrecharles, para eso, apapacharles y desearles éxito y muchos años más de vida. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado,
una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Y con esto llegamos al final de la emisión 857 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia Arenas y Génesis R. Cruz. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y compartir este contenido para que más personas se sumen a esta comunidad de intercambio de saberes por una vida digna y por el bien común. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias desde los territorios. Hasta pronto. La distancia, unimos nuestras voces contra toda discrepancia, cansados del abuso y enfrentando la arrogancia de los miserables que destruyen nuestra infancia. Saca tus sucias manos ya de la niñez. Tenemos una fuerza que seguro tú no ves. En nuestra soledad nos guió la valentía. Somos unidad defendiendo cada vida. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño y ninguna nación. Venimos valientes cantando esta canción. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño en ninguna nación. Venimos valientes. Venimos valientes cantando esta canción. Movimiento de valientes, de valientes. Por Latinoamérica. Venimos valientes marchando, pisoteando el silencio. En contra de quien nos atormentó, en contra del silencio que una vez nos derrumbó, contra sotanas, contra padres, contra abuelos, hombres por fuera pero monstruos por dentro, contra el abuso a la confianza, contra el pisoteo a la esperanza. Yo tengo una fuerza que no se cansa y por los niños voy a empujar la balanza. Esto lo hacemos por la infancia latina. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño y ninguna nación. Venimos valientes cantando esta canción. Venimos valientes cantando esta canción. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño y ninguna nación. Venimos valientes. Venimos valientes cantando esta canción. Este es un canto por la infancia y la adolescencia latina. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.